Bueno, y ya para finalizar, y no por ello menos importante, recuerde que todos hacemos consulta médica, pero la mayoría de nosotros también estamos en el medio hospitalario, y es por ello que hemos invitado a la doctora Ingrid von der Osten. Ella es miembro del comité científico de nuestro ACP y nos va a conversar de la dieta en el entorno hospitalario. La doctora von der Osten es médico internista e intensivista, egresada del Hospital Miguel Pérez Carreño, y tiene una dilatada trayectoria profesional y por ende una gran experiencia para poder hablarnos del tema como jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Pérez de León y adjunto de la unidad de terapia intensiva de este mismo centro hospitalario, de tal forma que quién mejor que la doctora Ingrid von der Osten para hablarnos de la dieta en el entorno hospitalario. Gracias, doctora von der Osten. Buenos días. Simplemente agradecer y bueno, doctor, Pérez de León 2 es la terapia intensiva, no son los mismos hospitales. Para aclarar, pues se ponen bravos en los hospitales, ¿ok? Vamos a ver un tema completamente diferente de lo que hemos venido manejando, que son las dietas en el medio hospitalario. Y simplemente se definen como plan de alimentación que se adecúa a la situación fisiopatológica del paciente hospitalizado y a su etapa de la vida, con una composición determinada respecto a macronutrientes y que debe garantizar que un paciente hospitalizado mantenga o alcance un estado de nutrición óptimo. Lo que vamos a dar en información en este momento salió en el consenso sobre la nomenclatura de dietas hospitalarias del grupo de trabajo en Barcelona, que trató de recopilar todos los términos que habían en nutrición, ir acomodando los nombres de las dietas para no ser el clásico dieta hiposódica, dieta blanda, sino va a hacerlo para cada tipo de paciente. Se dividen básicamente en tres grupos: la dieta básica, la dieta terapéutica y la dieta progresiva. La dieta básica es la dieta normal, pauta alimentaria equilibrada, variada y saludable sin restricción alguna con respecto a nutrientes, alimentos o procedimientos culinarios. Debe tener en cuenta los hábitos, patrones alimentarios locales y necesidades nutritivas de cada paciente. Es la dieta estándar calórica entre 1.800 y 2.200 calorías, con un rango porcentual de 10 a 35% de procedentes de grasa, de proteínas, 20 a 35% de grasa y 45 a 60% de carbohidratos. Además, recomiendan consumir 14 gramos de fibra por cada 1.000 calorías, o un mínimo de 25 gramos de fibra en general para cada paciente, y la meta es garantizar un aporte nutricional adecuado para el paciente y mantener su estado nutricional. Y son pacientes que no requieren una dieta terapéutica. Las dietas terapéuticas se prescriben en función a la situación del paciente. Puede ser equilibrado en su composición nutricional, ya que conlleva modificar la dieta para excluir algunos alimentos, restringir otros, o enriquecerlos, y o utilizar procedimientos culinarios específicos. Y su finalidad es acompañar el tratamiento de algunas patologías o formar parte de él. En primer plano tenemos las dietas con control de aporte calórico. Las dietas hipocalóricas son aquellas donde la cantidad de calorías que se dan son menores a las que el paciente potencialmente puede requerir. Son dietas, suelen ser hiperproteicas para compensar las calorías, con alto contenido de fibra y bajo contenido de grasas saturadas, hidratos de carbono de absorción rápida. Usualmente está entre 1.200 y 1.500 calorías, y su objetivo simplemente es favorecer la pérdida ponderal para disminuir las reacciones metabólicas sin provocar trastornos nutricionales. Vamos con el mismo cuento de las dietas keto, y las dietas de ayuno prolongado no ayudan, desnutren a los pacientes. Y están indicados aquellos pacientes con obesidad o ausencia de estrés catabólico. Tenemos las dietas hipercalóricas, que son con alto contenido calórico y equilibrada, que excluye alimentos descremados y bajos en calorías. Se puede incluir ocasionalmente alimentos considerados como comida rápida, panes o refrescos azucarados. Y el objetivo es aumentar o mantener el peso corporal en pacientes con necesidades calóricas elevadas. Las dietas de progresión energética son aquellas pautas alimentarias que donde el aporte progresivo de calorías y nutrientes se va haciendo muy poco a poco. Tiene varias fases y usted va ascendente. Comienza con 1.000 calorías, 1.500, y un poco lo que decía la licenciada de nutrición, que hablaba de que el paciente no comienza con un tercio de las calorías, al día siguiente le va aumentando un poquito más, para garantizar el buen control del paciente. Y para cambiar una fase a mayor aporte calórico hay que estar la fase de origen bien consolidada. Es iniciar o continuar la progresión hacia un mayor aporte calórico con la alimentación para conseguir aumento ponderal o estabilidad ponderal en casos de anorexia nerviosa o de bulimia nerviosa, y son para este tipo de pacientes. Las dietas con control de hidratos de carbono son aquellas donde se cuantifican básicamente carbohidratos complejos o con bajo contenido de hidratos de carbono, absorción rápida y ácidos grasos saturados. Su aporte calórico
y la distribución de las raciones va a depender de las necesidades de cada tipo de paciente y usualmente está alrededor de 2.200 calorías. Y nuestra meta aquí es optimizar el control metabólico y reducir las complicaciones de estos pacientes. Se utiliza en pacientes con diabetes mellitus o que requieren control glicémico o pacientes con hipertrigliceridemia. Las que tienen bajo grasa en contenido de grasas totales caracterizan básicamente 20% como máximo de total de calorías. Recuerden que el promedio está sobre 30. Y si se prolonga su prescripción, puede haber déficit de absorción de vitaminas liposolubles, que comentaban un poco con la vitamina D. Su objetivo es disminuir el aporte de grasa en situaciones de malabsorción de grasa o bien evitar la estimulación de secreciones pancreáticas o biliares destinadas a digestión de grasa. Se indica usualmente en pacientes con hepatopatías importantes, malabsorción de grasa sin tratamiento farmacológico o pacientes con pancreatitis o colestasis. Los que son bajo contenido de ácidos grasos saturados, igualmente en colesterol y ácidos trans, 30% del total de calorías de la dieta en forma de grasa, principalmente como monoinsaturados y poliinsaturados. Esta dieta no debe llevar a ningún déficit nutricional y se utiliza en pacientes básicamente con riesgo cardiovascular. Aquellos con aporte mínimo de grasas estricto son dietas deficitarias en micronutrientes en general, especialmente en vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales. Se debe complementar con triglicéridos de cadena media para garantizar un aporte calórico suficiente y consideración siempre de asociar módulos de proteínas. Aquí el punto es pacientes con problemas con derrame de tipo linfático o dietas con quilotórax o ascitis quilosa y disminuir el aporte de triglicéridos para estos pacientes. Las dietas de bajo contenido de proteínas y bajo contenido y control de minerales son aquellas dietas con aporte proteico que son normocalóricas, proteínas de 60-80 gramos de alto valor biológico y retroceder a la restricción ya sea de sodio, potasio y fósforo. Se fundamenta en el uso de procedimientos culinarios para disminuir el potasio en los alimentos y se excluye la sal añadida y los alimentos con alto contenido, sodio, potasio, o sea, estos son alimentos procesados. Se identifican diferentes dietas en función del aporte proteico del paciente y varía según el estadio de enfermedad. Esta dieta está indicada en pacientes con enfermedad renal aguda o crónica y ajustar la pauta alimentaria de acuerdo a su estadio de enfermedad. Tiene que ver con pacientes con enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica sometidos a terapia compensador o de pacientes con enfermedad renal sometidos a terapia renal sustitutiva o aquellas que aumentan el potasio en la sangre. Las dietas hiperproteicas son dietas para pacientes con alto contenido de proteínas que se pueden complementar aumentando cantidades de alimentos con un alto contenido de proteínas o asociando de módulos proteicos. Y básicamente eso está mejorando el estado nutricional del paciente en aquellos pacientes que requieran altas necesidades proteicas o pacientes que están desnutridos o pacientes grandes quemados. Con dieta de residuos estrictos son aquellos con un contenido muy bajo de residuos, tanto fermentable como no fermentable, grasas totales y lácteas, y si se abstiene por mucho tiempo puede producir déficits nutricionales. Y aquí el objetivo es reducir el máximo de residuo intestinal y está indicado en pacientes con síndrome de intestino corto, fístulas colónicas, enteritis por radiación, enfermedad inflamatoria intestinal en fase de brote agudo, los síndromes de mala absorción o ileostomías de alto gasto. El residuo moderado se modifica un poco la cantidad de calorías que se dan, de fibras que se dan, son dietas normoproteicas y normocalóricas. Y su meta básicamente es incrementar el tipo de tránsito intestinal, disminuyendo el volumen fecal y la frecuencia de deposiciones, entre otros. Son pacientes con enfermedad intestinal en fase moderada, diverticulitis, ralentización del vaciado gástrico en síndrome diarreico moderado y síndrome de absorción, y esto es importante, ileostomías híbridas, pacientes posquirúrgicos abdominales. El que tiene muy bajo contenido en fibra, que no es la misma fibra que residuo, contienen fibras no fermentables que no tienen ningún tipo de restricción con respecto a grasas y lactosa. Su meta básicamente es en pacientes para evitar oclusiones intestinales, reduciendo el volumen fecal, en pacientes con carcinomatosis peritoneal, tumores que provocan estenosis del tubo digestivo o pacientes con estenosis intestinales por otras causas. Y los muy contenidos en fibra son para reducir el tiempo de tráfico intestinal, incrementar el volumen fecal en pacientes con estreñimiento favorecido por inmovilización. Las dietas progresivas son aquellas pautas alimentarias con diferentes fases de enfermedad y o recuperación del paciente después de un ayuno prolongado, un hilo paralítico o una intervención quirúrgica con el objetivo de evaluar su tolerancia digestiva. Es una dieta de fácil digestión, con bajo contenido en fibra, lactosa y grasa. La dieta, la textura es importante y vamos a ver un poquito más adelante lo que son las texturas, si así lo requiere el digo como pauta, y son dietas que están formadas en 4 fases, las cuales modifican textura, variaciones cualitativas y cuantitativas de los alimentos y elección de técnicas culinarias para su proceso de digestión. Esta permite llegar al final de la dieta básica o dieta terapéutica.
Su objetivo es estimular de forma gradual el tubo digestivo, favorecer el confort postprandial después de un tiempo de reposo digestivo, restablecer el trofismo intestinal, por aquí vamos con la microbiota, y adaptar la realimentación a cambios anatómicos indicados por la cirugía. La dieta líquida, pauta alimentaria que aporta únicamente agua y líquidos claros de fácil asimilación, con bajo contenido de grasas sin lactosa ni jugos de frutas ácidas. Se excluyen también las infusiones irritantes para el estómago y los intestinos y no cubre necesidades nutritivas. Es la primera fase de estos pacientes. Su objetivo es aportar electrolitos y fluidos que ejercen poco estímulo sobre el tubo digestivo, lo que permite valorar tolerancia y posibilitar la evolución positiva. Esta es la clásica dieta de líquidos claros de pacientes posoperados inmediatamente. La dieta semilíquida es aquella que aporta, además de agua y electrolitos, en la primera fase, líquidos con más viscosidad, como son las papillas o cremas a base de farináceos, tubérculos y cereales, con bajo contenido de fibra y lácteos fermentados, bajo contenido de grasa y alimentos proteicos como carne, pollo, pescado, entre otros. Y es una dieta incompleta desde el punto de vista nutricional. Estas son dietas progresivas para mejorar al paciente. Aporta a la dieta nuevos alimentos líquidos, consistencia más cremosa, preparando para la siguiente fase del organismo. Sobre eso se dice en la segunda fase del postoperatorio o continuación de rehabilitación después de ayunos prolongados. La dieta semisodia es una pauta alimentaria donde el aporte calórico reducido con bajo contenido de grasas y fibras no fermentadas, que además ahora incluye alimentos sólidos que puedan ablandarse entre los líquidos. Los alimentos de origen animal se presentan siempre triturados y excluyen alimentos irritantes, frutas o jugos de frutas ácidas. Aquí es fomentar la masticación, en el caso que el paciente pueda masticar, y formación del bolo alimenticio, valorar la tolerancia digestiva con nuevos alimentos, sobre todo proteínas, y contar buena evolución de esto. Esta es la fase tercera y pacientes que yo quiero empezar a mejorar su contenido proteico y más gradual con el paciente. Y la dieta de fase de digestión es aquella pauta que ya viene la última de esta fase. Dietas normocalóricas, normoproteicas, con bajo contenido de grasa y fibra, no fermentables. Y es el paso previo a la dieta que el paciente venía recibiendo previamente. Su objetivo es facilitar la digestión y absorción de los nutrientes, evitar irritación de la mucosa gástrica, mejorar el confort intestinal, y es como la dieta transicional entre la dieta terapéutica y la dieta que viene a recibir el paciente. Tiene que ver con pacientes con patologías digestivas, como son la úlcera gastrointestinal, el reflujo gastroesofágico, gastritis o hernia hiatal, pancreatitis leves o moderadas en fase de remisión y enfermedad hepatobiliar. La dieta absoluta, que nos gusta mucho este término, son pautas alimentarias en la privación total de ingestión de alimentos, tanto líquidos como sólidos, durante un tiempo determinado, la cual no debe durar mucho tiempo. Y aquí lo importante es no confundir dieta absoluta en ayuno, que significa abstención de comida para hacer pruebas diagnósticas o exploratorias. Y recordar que esta es una causa muy frecuente de desnutrición hospitalaria, pacientes que le van restringiendo la dieta, no coma, para hacerse estudios especiales y nunca se realiza. Lo importante es la textura, y ya vamos terminando. El conjunto de propiedades físicas es un alimento que depende de disposición y características físico-químicas, densidad, viscosidad y tensión superficial y biológica de las partículas que la integran. Afecta la forma en que se presenta la comida, los alimentos, pero no su composición, y no es una dieta en ella misma. Es preciso que todas las dietas, tanto las básicas como las terapéuticas, se puedan ofrecer en diferentes texturas para favorecer que el paciente se alimente y se nutra de forma eficaz. Fácil masticación es una dieta consistente en alimentos blandos y jugosos que evita una quemación adecuada. Las dietas de fácil deglución son dietas que consisten en exclusión de líquidos, alimentos con alto riesgo de aspiración, pegajosos o que se peguen para evitar que se peguen al tragar, o con doble textura. Alimentos de consistencia blanda, básicamente tipos purés, que pueden deslizarse en forma importante, por eso se que desprenden líquido durante la masticación. Y los líquidos pueden ser texturizados o espesados con productos especiales para ello. La pastosa es una dieta consistente en excluir los líquidos en privación de sodio con la misma textura triturada. Deben ser una consistencia. Este es el caso de los purés y las papillas y la gelatina. Y pueden hacerlo con. Y lo otro, la dieta triturada, son aquellas dietas que se inventan, la dieta blanda licuada, que se dice muchos pacientes. Esto hay que estar dependiente de pacientes que no tienen dentadura. La gente se le olvida que el paciente, sobre todo pacientes geriátricos, pacientes que no tienen, que usan prótesis, entonces les traen una dieta rica y hiperproteica, pero no tiene cómo masticar la carne o el pollo, y simplemente facilitar su absorción de esta manera, que quedan, para ponerlos, tienen forma adecuada. Y lo otro que tenemos para culminar sobre las dietas hospitalarias, los componentes que se le agregan o se le quitan. Sin sal añadida, que es la dieta hiposódica famosa, dieta en supresión de sal añadida a todas las preparaciones, inclusiones de alimentos, y exclusión de alimentos con alto contenido de sal, procesado o salsas que contengan sal. Y ellos recomiendan el uso de especies y hierbas aromáticas para condimentar la comida. Lo importante es garantizar el balance hídrico, el balance de sodio en este tipo de pacientes para control de tensión arterial o disminuir el riesgo cardiovascular que conlleva el exceso de sal.
Se han indicado en pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia renal o falla cardíaca. Y aquí la importancia son pacientes que, de acuerdo a la cantidad de sal que ustedes dan, son las otras dietas número 1, número 2, número 3, 1, 2, 3, 4, 5 gramos de sodio. Con bajo contenido microbiano, es modificación de la dieta para excluir alimentos que puedan contener microorganismos, especialmente patógenos, y extremar las medidas de higiene alimentaria. Su meta es evitar infecciones en pacientes con inmunosupresión y está indicado en pacientes con neutropenia de tercero o cuarto grado, neutrófilos por debajo de 1000, pacientes con sometidos a trasplante de órgano sodio o de progenitores hematopoyéticos y otros pacientes que estén inmunosuprimidos. Sin gluten son pacientes que se excluyen alimentos que contienen gluten, proteína que está presente en muchos cereales como el trigo, centeno y cebada y sus derivados, o que puede haber contaminación cruzada presente en la avena para evitar los síntomas causados por ingesta de gluten en pacientes que presenten celiaquía y hipersensibilidad al gluten cada día más frecuente. Los bajos contenidos de lactosa son pacientes que se minimizan contenido de lactosa, retirando lácteos y productos derivados en pacientes que tengan intolerancia a la lactosa. Esto no es para todo el mundo. Es importante que pacientes que dicen que no toleran simplemente y no se les da. O sustituirla por bebidas y derivados lácteos vegetales. Los lacto-vegetarianos son pacientes que dejan de consumir, que no consumen carne, pescado o derivados, necesidades nutritivas, y si la paciente come huevos, leche y vegetales, es ovo-lacto-vegetariana. Si el paciente solamente toma leche y vegetales, es lacto-vegetariana. Hay pacientes que son vegetarianos estrictos, siempre hay que estar pendiente del contenido, pero de estos pacientes desde el punto de vista nutricional con sus calorías. Bajo contenido de oxalato, pacientes que tienen reducción de los alimentos de alto contenido de oxalato para evitar los riesgos de urolitiasis o que tienen hiperoxadura, obstrucción de uretrostomía. Los de bajo contenido en coles son pacientes con enfermedad de Wilson básicamente, y aquellos con bajo contenido de fructosa y sorbitol, que son pacientes que tienen intolerancia para este tipo de sustancias. Simplemente recordar, en estas últimas láminas, que la atención es un derecho humano que está establecido desde el año 98 por la Asamblea de las Naciones Unidas y que las diferentes sociedades científicas relacionadas con nutrición, y según la Declaración de Viena para los pacientes con nutrición, para cumplir el derecho al cuidado nutricional, donde se promueve el conocimiento como un derecho al cuidado nutricional, proporcionar un marco de referencia a las sociedades científicas y hacer actividades como estas que procuren investigación y educación en el punto de vista de nutrición clínico, tomando siempre en cuenta los principios éticos de la nutrición, ya que el paciente tiene derecho a atención nutricional, por un lado, a tener alimentos suficientes, el derecho a no tener hambre ni estar desnutrido, que es el derecho al alimento, a disfrutar del máximo nivel de alcanzar de salud física y mental, que es el derecho a la salud, unido al derecho a atención nutricional, que implica cribado de nutrición, diagnóstico y evaluación de la misma, y alimentos y tratamientos que pueda que el paciente tenga el derecho a ser alimentado. Para terminar, mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podemos mirarlos y decirles que no luchamos por ello. Tenemos oportunidad muy pronto de resolver esto, y muchas gracias por estar aquí, en vez de estar como Pascual Antonio en su casa descansando un sábado a esta hora, cómodamente.